Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Este episodio es traído a ustedes por Planet Solar. Protege tus vinos y tus enseres eléctricos con las mejores placas solares en Puerto Rico. Las tengo en mi casa y por ello te recomiendo sus servicios. Llama a José Luis al 787-690-6444 para una consulta libre de costo y síguelo en Instagram vía JLR Planet Solar. Agradezco el apoyo de Caguas Expressway, la capital Ford de Puerto Rico. Puedes buscar el carro que necesitas en su tienda en la carretera 1 de Caguas. Búscalos en las redes como Caguas Expressway y llama al 787-337-9779 para que tengas acceso al mayor inventario Ford de Puerto Rico. Hola amigos de Wine News TV, el podcast. Estoy en Millagüe, estoy en Chile con mi amigo Cristian Vallejo, el hombre que hace la magia, la alquimia y que confecciona, no le voy a decir brebajes, estos elixirs que deleitan al mundo aquí en Vic. Vamos a charlar en un lugar que él ya nos contará dónde estamos, que es mágico, que es una combinación de estar en el espacio, en el futuro y a la vez en la prehistoria y en el origen del planeta. Vamos a charlar con Cristian en cuerpo presente. Ya nos habíamos, digamos, conocido virtualmente, allá más o menos por pandemia. Conversamos por Instagram Live. Justamente mi buen amigo Andrés Lugo de B. Fernández, el Almacén del Vino, a quien agradezco la oportunidad de hacer este viaje, porque están apoyando muchísimo a Wine News TV, con bodegas aquí en Argentina. Me dice, oye, ha llegado un nuevo vino que se llama Vic de Chile y es un espectáculo, tienes que probarlo. Me hizo llegar una botellita, lo probé, quedé deslumbrado y desde entonces soy fanático a muerte, a rajatabla de Vic. Cristian querido, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, gracias por este espacio y bueno, qué más feliz de poder compartir contigo directamente hoy día nuestros vinos. Nos conocimos en su oportunidad y estamos siempre en contacto y cosas divertidas, ¿no? Cuando nos mandamos WhatsApp, cuando Claro. de cosas que van pasando, pero es distinto cuando estamos en persona y por Sí, fin podemos tener esta gran oportunidad de conversar acerca de nuestros vinos Vic face to face, ¿no? así es, ya le ponemos una tercera dimensión, porque más que voz e imagen ya tenemos profundidad y huesos y carne, y el tono de la voz en presencia es como el viento, ¿no? Que no se lo puedes contar a nadie, tienes que escuchar. Vamos entonces a hablar un poco, Cristian. Yo creo que la gente que ha visto nuestras entrevistas en redes y demás, pues sabe de Vic, pero quiero aprovechar porque esta es una plataforma nueva que es Spotify, Apple Podcast, estamos en Amazon Music. Si nos puedes contar un poco de la bodega Vic y después vamos directamente a hablar de los vinos que tenemos para la cata. Para aquel que nos está escuchando y que tal vez si vive debajo de una roca nunca ha escuchado de Vic porque han hecho un ruido para bien enorme en los últimos años por la calidad de sus vinos, las puntuaciones, todo lo que ustedes manejan en redes sociales en cuanto a imagen. Pero para alguien que tal vez no sabe lo que es Vic, danos si acaso un resumen. Bueno, voy a tratar de ser breve en una historia que es corta pero larga a la vez. Es extraño, ¿eh? Pero, ¿por qué? Porque, claro, nosotros comenzamos este viaje en el 2006 cuando la familia Alexander y Gary Vick compran este lugar. Después de haber viajado por el mundo buscando un terroir que sea una expresión no solo de calidad, sino del lugar para el vino, y buscaron en Francia, en España, en Argentina, en Uruguay, y finalmente se deciden por Chile. Ellos comienzan esta historia en el 2004 cuando como familia deciden que quieren hacer algo donde ellos puedan compartir sus pasiones con sus amigos, con la gente, y donde ellos como familia puedan disfrutar de estas pasiones, que son el arte, el vino y la hospitalidad. Y comienzan
este proyecto donde se dan dos ramas. Primero los hoteles, el Big Retreats, que es una cadena que desarrolla Alex y Kerry, donde, claro, son hoteles donde tú tienes una experiencia, un retiro, una experiencia con el arte, la comida y el vino. Y por otra parte, elegir un terroir para poder lograr tener ese gran vino que pueda estar en el panteón de los grandes vinos del mundo. Claro, en los otros Big Retreats o en los Big Retreats no hay viñedo, es hotel. No hay viñedo, solamente... Y es aquí, en Millahue, donde está el hotel, la viña y los vinazos. Exactamente. Ellos comienzan a buscar un terroir especial en el mundo y finalmente encuentran Millahue, que curiosamente estamos en el Valle Central de Chile, en el Valle de Cachapoal, específicamente en la zona de Peumo y nuestra denominación de origen Millahue, donde tenemos grandes vecinos cerca. O sea, del otro lado del cerro tenemos grandes bodegas chilenas, que los enólogos son muy amigos míos, y qué bueno tener grandes vecinos porque eso te incentiva, ¿no es cierto?, a trabajar mejor. Pero este lugar era inexplorado. Somos pioneros en este lugar, a pesar de la cercanía con Santiago y con estos grandes viñedos. Nadie había pensado en hacer vino allí y claro, encontraron esta propiedad después de haber hecho muchos estudios de clima, de microclima y de suelo, donde definieron que efectivamente era un lugar para hacer grandes vinos, pero siempre hay un riesgo. O sea, nadie había hecho nada, pero los estudios indicaban que era una zona increíble. Yo me acuerdo cuando la primera vez que vine a conversar con ellos fue aquí mismo, antes de que sucediera todo. ¿Y qué había aquí? Aquí tierra de nadie. Claro, era un fundo, son 4.300 hectáreas, claro. que normalmente había algunas pequeñas zonas que eran como de ganadería, ¿Ya? pero no había mayor desarrollo, no había nada. Era selva nativa o bosque nativo chileno de la zona central. Y estamos hablando hace 10 años. Estamos hablando del 2006. 2006, o sea, pero el hotel empieza a construirse ¿cuándo? El hotel se comienza a construir en 2015, la bodega en la cual estamos ahora en el 2013, y los primeros vinos 2009 y 2010 se hicieron en el primer edificio que construimos, que hoy día es la Chaise de Culture, como dicen mis amigos franceses, que es donde está todo el headquarters de la viticultura, digamos, que fue un edificio que fue hecho para recibir a los tractores, pero antes que entrara un tractor nosotros pusimos cubas. Es que Cristian, sabes que a mí me sorprende, y creo que es un poco la conversación que tuviste con el señor Vic, de que él tenía los recursos pero no el tiempo, y que en 10 años que lleva el hotel de construido, ya estén como el mejor hotel de experiencia enológica del mundo. O sea, ¿cómo se logra eso? Es impresionante. Sí, bueno, fue la definición desde el inicio de trabajar en los detalles para lograr la excelencia. Definimos nuestra filosofía de trabajo, el holismo. Es decir, que la suma de todo es más, el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Que viene de Aristóteles. Es decir, que cada uno de los detalles van sumando para llegar al resultado final. Por un lado el vino y por otro el hotel. Comenzamos a hacer cosas que eran distintas a todo el mundo. En el caso del vino, por ejemplo, plantar alta densidad en Chile, 10.000 plantas por hectárea, prácticamente el viñedo completo está a esa densidad. 100% portainjertos que no son necesarios en Chile porque no tenemos filoxera, pero me ayudan a ser más preciso al momento de la cosecha. Y fuimos haciendo cosas distintas. De hecho, en un principio éramos como los locos haciendo algo distinto. Eso no es lo que se hace tradicionalmente. Estábamos rompiendo paradigmas, saliendo de la estructura normal, buscando cómo en corto tiempo poder llegar a desarrollar un vino que se instale entre medio de los grandes vinos del mundo. Lo mismo en el hotel. Ellos, con esta pasión que tienen en la hotelería, porque claro, Alex vivió toda su vida en hoteles desde pequeño con su familia, crear un lugar de retiro donde tu conexión sea el arte, la naturaleza, ir al detalle incluso en tus comidas con el vino. Es decir, que sea un lugar donde tú exasperes todos tus sentidos, ¿no? Elevar el espíritu humano. Elevar el espíritu humano. Y eso sea un lugar que se convierta en una experiencia para ti como persona, para ti como pareja, para ti como cuando vienes con tus amigos, y se genere una memoria del momento. Los que nos escuchan y si no están siguiendo a Vic en sus redes sociales, es muy fácil el nombre, V-I-K, como Viking, pero hasta la mitad. V-I-K,
lo pueden buscar en las diferentes plataformas. Propongo hacer lo siguiente, porque tenemos varios vinos, entonces podemos ir intercalando un poco la historia de la investigación, la historia de los suelos, todo lo que es la parte, el back office de los vinos, porque el consumidor, el destinatario final, prueba un producto más rico, excelente, extraordinario e inolvidable, pero sigue siendo pues un líquido de un color. Pero detrás de esto hay muchísimas cosas, ¿no? Hay muchos desvelos, hay tal vez muchos sueños, hay mucha investigación y muchos recursos. Entonces, tú me vas contando, cada vino tiene su historia, cada vino tiene su huella, y la huella en la memoria del consumidor es el sabor, pero la huella del vino en el hacedor es todo lo que luchó para lograrlo. Sí. Así que vamos hablando del primer vino y me vas contando. Salud y qué privilegio estar contigo, conocerte en persona, hermano. Gracias, Eduardo. Cuéntame de esto primero que tenemos aquí. Bueno, aquí traje un vino que es un nuevo release que estamos haciendo. Lo llamamos Cabernet Nouveau. Es un nombre que trae a la memoria, ¿no es cierto?, ese vino que se hace su release antes de un año y que es muy famoso, el Beaujolais Nouveau, ¿no? Bueno, hacemos lo mismo pero con un Cabernet Sauvignon. Y lo que quisimos lograr es un vino que entregue fineza, fruta, una rica sensación en boca, que lo puedas tomar con una temperatura más baja, que se adapte a climas, por ejemplo, más calurosos, como podría ser en Centroamérica, como puede ser Brasil, donde como podría ser Puerto Rico. Como podría ser Puerto Rico. Tiene que llegar esto a Puerto Rico. Claro. Qué locura de nariz. Claro, entonces que la nariz entregue fruta, una fruta fina, elegante, bien balanceada, que dé una sensación en boca como que estuvieses tomando un Pinot Noir, con una temperatura de 10 grados, 8 grados, que los taninos sean tan suaves que a esa temperatura te permitan sentir la tensión, la redondez y sean tan finos que se transformen en una sensación positiva, que la acidez te permita sentir este juego, haga salivar, que lo haga intenso, que eso le permita conjugarse con distintos tipos de comida y tener esta sensación del Pinot Noir, pero con un Cabernet Sauvignon. Sí, sí, claro, y está toda esa nariz, esa pimienta, esa grosella, ese regaliz, pero conjugado con unas hierbas, una frescura, una fruta roja, negra, crocante, pero más roja, y entonces mucha elegancia, mucha finura en nariz. Vamos a ver en boca. Qué preciosura, porque es la potencia de la Cabernet, que pues es otro animal a la Pinot Noir, pero vestido de quinceañera. Es un Cabernet doncella, o sea, es suave, te diría que es fresco, tal vez uno no piensa típicamente en tomarlo en esta temperatura, delicado, pero con la estructura del Cabernet. Muy rico. Sí, con una estructura que te permita hacer la relación y sea suave al mismo tiempo. O sea, es un vino que, imagínate, lo estamos tomando a 8 grados y que no te genere que el tanino tenga ángulo, no, el tanino está redondo, está rico de tomar. Esto se adapta a distintos tipos de comida porque, a diferencia de un rosé o un blanco, que puede ser la misma temperatura, tiene suficiente estructura para soportar una buena carne. Una hamburguesa con un blue cheese, sería del vino. ¿Qué gradación alcohólica tiene? Bueno, eso es lo otro, es de gradación más baja. Claro. Esto tiene 12,7. 12, por supuesto. Este es el vino peligroso que te puedes tomar la botella. Claro, entonces se cosecha temprano, cuando el tanino ya presenta cierta madurez, de manera que no tenga ángulo, pero que tengamos un pic de aromas mucho más alto, que tengamos una rica acidez natural presente, y después se vinifica para extraer muy suavemente los taninos y lograr esta placentera sensación en que tú sientes la estructura, pero es suave, es elegante, y sea un vino que no canse, pero sí tenga personalidad. Sí, la tiene. Está delicioso. ¿Y cuándo hiciste el primer Cabernet Nouveau? Estás probando el primer release 2024. Está delicioso. ¿Esto está disponible para la venta ya aquí en Chile? Sí, está en Chile, está en Brasil y va en camino a los Estados Unidos. ¿Y en cuánto está más o menos una botella de esto en dólares? Esto en dólares debería estar en unos 32.
Es de nuevo algo innovador, fiel a la característica de Vic, disruptivo. Primera vez que yo tomo un Cabernet Nouveau, un Cabernet hecho al estilo de un Gamay, de un Pinot Noir, delicioso y definitivamente algo que, de nuevo, va a ser perfecto para los estudiosos. No los estudiosos necesariamente, yo te diría los nerds, ¿no? Las personas del mundo del vino que siempre están buscando esos unicornios, esas rarezas. Claro. Pasan estas modas de los vinos naranjos y de los vinos veganos, orgánicos, biodinámicos, pero aquí yo creo que tú has traído la más famosa de las uvas, que crece aquí como en muy pocos sitios, tal vez en Burdeos, ¿no? Que es la cuna. Burdeos ciertamente tiene unos Cabernet espectaculares, los mejores del mundo, pero yo creo que en Chile, incluso más que California, tiene unos Cabernet para pelos. Es una interpretación del Cabernet femenino, si se quiere. Sí, Una sí, interpretación femenina del muy Cabernet. elegante. Muy elegante. Vamos al próximo vino. Háblame de Omega, ¿se llama? Sí, se llama Omega, es 2023. Este vino está presente en Estados Unidos. Debería ya luego llegar a Puerto Rico. Lo que buscamos acá es nuevamente un Cabernet que tenga esa fineza, tenga esa estructura, pero imagínate que vienes llegando a tu casa, vienes cansado o cansada, quieres tomar un rico vino, no quieres pensar en complicarte en qué vas a maridar, abre esta botella, mucha fruta, rica madera, todo bien balanceado y tengo en mi refrigerador pasta, va con pasta, tengo ensalada, va con ensalada, tengo un steak, va con el steak. O sea, sacarse esa complicación de buscar con qué maridar y un vino que te da una sensación, que te hace ese, qué rico el vino, ¿no? Después de un día de trabajo, con fruta, con elegancia. Unos mentolados, una frescura preciosa. Claro. Y por supuesto la sensación de una tierra fértil, fecunda, con un sol muy, muy potente, pero la frescura, me imagino que la dispersión térmica aquí es marcada, noche fría, día caluroso, que va a madurar y a refrescar, la fruta, y se percibe esa tensión en este vino. ¿Es un blend o es Cabernet 100%? Es un blend de Cabernet con un toque de Carmener, y en algunas versiones también puede llevar Syrah. ¿Esto está alrededor de cuánto en una tienda, los que nos están escuchando allá en También va a estar entre 32 y 28 dólares. Precioso el Omega. Y esto también es más reciente que el Miyakala y que el Vic. Sí, comenzamos con Omega, yo diría que a partir del 2021 en Estados Unidos. Y claro, fue abordar ese lugar, ese vino diario de la casa que te libera, que es rico de tomar y que tiene una complejidad fácil de entender y que se adapta a distintos tipos de comida y que me relaja. Me encanta como tal vez el entrada de gama, porque el Cabernet Nouveau es una rareza, pero como el entrada de gama, si se quiere tuyo, sería el top band de otros sitios. Este vino está espectacular, te felicito. Este no lo había probado. Esta A, que es de Alfa. Es de Alfa, claro. Alfa y Omega, ya lo veo. Alfa y Omega, claro, por eso Omega. Pero, y Alfa, claro, la A es de Alexander, ¿no? Que es el propietario, ¿no? El motor detrás de todo esto. El motor detrás de todo esto. Y esto es un Cabernet Franc 2023. Aquí entramos ya en un vino que presenta más complejidad, más capas de sabores, todavía y siempre nosotros buscamos que nuestros vinos sean una experiencia y fácil de entender. Fácil de leer. A mí me gusta hablar de leer un libro porque para mí la enología es la interpretación de un lugar que se traduce en un vino que te va contando la historia del lugar de distintas maneras, y por eso estamos haciendo una degustación. Fíjate que estamos siguiendo una degustación a través de nuestro terroir y de las sensaciones más de cómo está estructurada la degustación. De hecho, vamos a terminar con la Puyvel después de Vic, pero el concepto, en realidad, como nos enseñan, debería ser la Puyvel antes de Vic, porque... Yo me dejo llevar por ti. Tú tienes suficiente sabiduría y confío tanto en ti y en esto de vino, que si tú me dices, móntate, me monto, aunque las alas estén rotas.
Gracias por la confianza. El Cabernet Franc cuando está así de bien hecho, y yo lo he dicho, he hecho 800 o 900 entrevistas de vino ya, pero te acuerdas o te das cuenta porque es el papá del Cabernet Sauvignon. O sea, logra una elegancia dentro de un refinamiento, de una sutileza que elijo el Cabernet Sauvignon siendo más potente, a veces un poco más bruto. Puede ser el Cabernet Franc, sin embargo, es de una elegancia suprema Sí. y de una sabiduría, si se quiere, ¿no? Un varietal incluso más viejo. Qué bello está este vino. ¿Es principalmente Franc o tiene algo adicional? Es 85% Cabernet Franc y 15% Cabernet Sauvignon en nuestra línea A. Y claro, aquí ya buscamos un poco más de complejidad, todavía con una lectura fácil. Ha estado 15 meses en barricas de nuestro barroar sustentable, en nuestra enología circular, que es hacer nuestros vinos solo con los recursos del lugar. Como nosotros nos hacemos nuestras propias barricas, dentro de nuestro programa Barroar tenemos dos ramas, digamos. La madera nueva que viene de Francia y que la tostamos con nuestro roble y le damos la identidad propia, o las barricas antiguas que recuperamos y que nos inventamos una máquina para sacar todo lo que estuvo en contacto con el vino y volver a utilizar y muchas veces volver a tostar. Y este vino 100%, este Barroar sustentable. Cuéntale a la gente lo que es barroar, que me encanta. Tu programa no es terroir ni es barrica, es barroar. Es barroar. Tómate Sí. 30 segundos y qué es el barroar. Sí, barroar fue lograr interpretar, dar esos taninos de la madera a través de las sensaciones del lugar. Es decir, nos traemos la madera desde Francia y la tostamos con nuestros robles chilenos de más de 350 años. Y con eso le damos la sensación y el sabor del lugar y la hacemos propia de nuestro lugar. Entonces, barroar significa barricas y terroir. Incorpora dos palabras, que puede ser también barrel and terroir, y que lo que queremos es que el añejar nuestro vino, la crianza, el envejecimiento, va cambiando la palabra de acuerdo a las culturas, ¿no es cierto?, sea con los robles chilenos de este lugar y de esta propiedad. O sea, estos robles llevan 350 años en este lugar, en esta propiedad. Y estamos transmitiendo la experiencia de estos árboles. Imagínate que estos árboles, esto suena un poco como que uno no se da cuenta, pero los árboles como no caminan, no se mueven, a diferencia de los animales, cuando falta el agua, los animales se mueven y buscan el agua. Los árboles se tienen que adaptar. Si no llueve, se tienen que adaptar para sobrevivir. Y eso queda en su genética, y eso queda en su ADN. Y el bosque, cuando una identidad y una comunidad se empiezan a transmitir esta información, y este bosque por durante 350 años ha tenido que adaptarse a este lugar, a este específico lugar. Y eso es lo que le estamos entregando a nuestras barricas y eso es lo que le estamos entregando a nuestros vinos. Entonces comenzamos a hacer un vino que ya no es solo el sabor de un lugar o de un viñedo que tiene hoy día 19 años. Es el sabor de este viñedo de 19 años y el sabor de 350 años. Deben hacer un vino y ustedes son personas que juegan con la innovación, forward thinkers, pero a la vez respetando una cultura, una tradición, un homenaje a la tierra, pero tú podrías muy bien ponerle a un vino 1675, como el año tal vez sí, sumando los años, sí, sí. Y si te preguntan, ¿y de qué año es ese vino? Tú le dices, bueno, es del siglo XVII. ¿Por qué? Por el roble que tenemos ahí del bosque. Sería interesante, una locura eso, que te pregunten, sí, sí. ¿Qué vintage es este, Christian? Y tú le digas, no, 1675. Sí, sí, sí. Y es parte del juego que queremos hacer, porque en el fondo son vinos que ya llevan una historia de 350 años. Qué bestia. Es más, tenemos una sorpresa para el futuro donde van a ser vinos milenarios. Ah, bueno, eso viene después, pero lo tengo engavetado, lo tengo, eso se llama embargado. Te pregunto, al señor Alexander Vick, ¿su varietal favorito es el Franc o uno de sus favoritos? Bueno, una de las gracias que tiene trabajar con Alex y con Kerry es que como son emprendedores, ellos les gusta desarrollar cosas a partir desde cero. Nos escuchan mucho nosotros como equipo técnico, tanto en la viticultura como en la enología. Nos escuchan mucho estas nuevas ideas y nos dan el espacio para poder desarrollarlas. Sin miedo, cuando son buenas ideas y los números van bien, toman el riesgo, por eso son emprendedores y les ha ido bien, y nos dejan ser, nos dejan hacer. Y la verdad que nos apoyan. Bueno, tienen sus preferencias en la degustación, pero con esto también estoy diciendo que ellos nos dejan a nosotros elegir el camino
Y nosotros como equipo, tanto la parte tecnológica como la cabeza de la empresa y la parte comercial, trabajamos buscando una forma de expresar nuestros vinos que sea única y que se conviertan en una experiencia. A mí me hace feliz cuando veo que la botella se terminó. Eso quiere decir que les gustó el vino. Por supuesto. Porque puedes tener 100 puntos, pero si es un vino de solo una copa o un sorbo, no deja de tener sentido. Claro, vino, hablando con Luis Gutiérrez, la primera vez que lo entrevisté, lo acababan de nombrar al puesto en Wine porque todavía no se había vendido, y me acuerdo que él venía de Mundo Vino, que tenía esta página en las redes, y estábamos hablando de su estilo. Él sustituye a Jay Miller y me dijo que él, obviamente, aunque vivía de calificar y puntuar vinos, los vinos no son para calificarlos, son para tomarlos, para tomártelos completo, ¿no? La botella en un grupo, o si es un buen vino te lo puedes tomar solo si es sábado. Claro. Vamos entonces ahora al cuarto vino. Te voy a hablar un poco de este vino, porque este vino tiene un lugar importante en mi corazón. Fue el primer vino de Vic que probé, y muchas veces, yo diría que más de 10, 12 veces, a veces me escriben por Instagram o por las diferentes plataformas en redes sociales y me piden un vino tinto para regalo que no pase de $50 y que sea un buen tinto de Napa. Y yo le pregunto siempre, ¿tiene que ser de Napa? Entonces se abren y me dicen, no necesariamente, pero he escuchado que los vinos de Napa, los tintos son muy buenos. Y yo le digo, mira, no es de Napa, es de Chile. En el almacén del vino de B. Fernández está como en 44, $45 y se llama Milla Cala. Entonces, cuando yo les digo eso, me dicen, ¿cómo se escribe? Claro. Entonces, yo se lo dicto, le mando una foto, y lo he recomendado muchas veces porque yo te diría que dentro del mercado de Puerto Rico, que hay grandísimas alternativas, ¿no? Tenemos la bendición de vivir en un lugar donde llega lo mejor de todo el mundo. Este es de los mejores vinos tintos por menos de $50, probablemente top 5 para mí. Es una línea, una joya de vino. El Milla Cala lleva ya un tiempo con ustedes en la bodega, ¿verdad? Sí. Lo vienen haciendo. Háblame de este proyecto y háblame de la añada 2022 que tenemos aquí en el Copage. Sí. Bueno, Viña Cala nació en el año 2011. La verdad que nosotros, cuando comenzamos nuestro viaje, la idea era solo tener Vic. Y así fue el 2011 y 2010, pero ya en el 2009 y 2010. Pero ya en el 2011 nos dimos cuenta que podíamos tener una introducción, que podíamos tener esa historia contada en forma corta y elegante. Y fue el primer año, el 2011, para Viña Cala, como también para la Puel. ¿Y por qué digo es una introducción? Aquí nosotros trabajamos mucho el viñedo para llegar a la calidad, pero cada vino nace desde el viñedo. No funcionamos, y a mí me tocó, y tuve la suerte de poder trabajar en Francia 4 veces, en Château Margaux, Château Le Ferret, Château Berliquet, Château Le Croc. No funcionamos como lo hacen mis amigos en Francia, donde ellos cultivan su uva, hacen el vino y luego seleccionan las mejores barricas y hacen el vino el número 1, con lo que queda, las mejores hacen el 2 y con lo que queda, las mejores el 3 y el 4. Aquí nosotros comenzamos la historia de cada vino desde parcelas seleccionadas para ese vino. Es decir, que las parcelas Milla Cala nacen y se trabajan para Milla Cala. Rendimiento, el trabajo, toda la parte verde, el momento de la cosecha, la vinificación. Las barricas que se usan aquí son para Milla Cala. En nuestro programa Marruar nosotros hacemos un tostado específico para Milla Cala, que es una combinación de más de 25 tipos de tostados, que es distinta a la de la Puel, que es distinta a la de Vic, que es distinta a la de A. Tiene su propia forma. Y es una introducción porque es el comienzo o la forma corta de una historia. Para mí es como cuando tú vas a la librería a comprar el libro de ese autor que a ti te gusta, él o ella, y que aunque lo conozca o la conozca, tomas el libro, miras la carátula y antes de llevarlo, ¿qué haces? Lo das vuelta. La contratapa. Y lees la contratapa, la short story. Eso es Milla Cala. La introducción al libro. Y esa pequeña descripción, si es tan buena, te conquista. Claro. Para ir a la gran lectura, ¿no? Bueno, el libro es Vic. Y Milla Cala es esa perfecta introducción que te va a llevar a Vic. Por eso lo llamamos la introducción.
Milla es de Millahue Milla viene de Millahue, significa oro, y y Cala. Cala es la traducción de Vic al español. El Vik está entradas pequeñas de agua que se dan en Noruega, Sí, sí. donde están estos murallones grandes de rocas y entra esta pequeña, y normalmente hay como una playa, una pequeña bahía al final, donde se desarrollaban los pequeños pueblos, y por eso les llamaban los vikings, los vikingos, los que venían de estos lugares. Y Vik, una de las traducciones, como la más precisa para la familia, es Cala. Por eso se Cala, que llama de ahí viene la palabra calado Cala. también, ¿no? De Claro. donde viene el agua. Este vino, ¿qué hay en el blend aquí? Bueno, este es el año 22, aquí hay un 66% de Cabernet Sauvignon, hay un 15% de Carmener, también tiene Syrah y tiene un pequeño 3% de Merlot. Me encanta porque así como me dices que es el short story, el Vic es la historia, el libro completo, es un vino tal vez que está, no, tal vez no, definitivamente más accesible, más joven, más temprano. O sea, el Vic tal vez es un vino hecho para durar un tiempo más, pero es jugoso, tiene una sensación en boca de mucha elegancia, de mucho finés y una fruta muy viva, muy clara que sientes que la estás mordiendo y a pesar de esa potencia, tal vez por la dispersión térmica o tal vez por el viento que me estabas explicando que entra y no permite que se sobrecaliente el viñedo, es un vino de una salida fresca, Sí. una salida linda, fresca y preciosa también, acidez, un punto lindo ahí de un verdor como de hierba. Me encanta este vino. La gente que me escucha en Puerto Rico y en Estados Unidos, mis dos audiencias principales, busquen el Milla Cala. Es una joyita de vino. Sí, este vino para nosotros es bien importante, no solo por el número de botellas que logra repartir por el mundo. Ha sido considerado muchas veces dentro de los 100 mejores vinos del mundo. Dos veces en la Wine Spectator, el número 21 y el número 36 del mundo. Ha sido dos veces también dentro de los mejores 100 de Wine Enthusiast. Tiene muy buenos puntajes, 95, 96 puntos. Es un vino que, la verdad, para el precio Sí, es un claro. gran Sí, delivery, sí, ¿no? es el price quality ratio, ¿no? Sí. La relación precio-calidad es inmejorable. Vamos entonces ahora a la historia, ¿no? Al Quijote. Vamos ahora a Vic. Tengo aquí un año muy especial, año que nació mi hijo. Tengo aquí el 2013. Brindo contigo por eso, por tener este espectáculo aquí y con mi Salud. esposa que lo trajo al mundo y está aquí la Wine Wife. Salud. Vamos a hablar del proyecto Vic y luego vamos a Estañada. Háblame del Grand Van, del Piece de Resistance. Sí. Bueno, como te comentaba, siempre desde el inicio la historia fue hacer este vino y nosotros comenzamos con todas estas ideas diferentes, plantando nuestro viñedo en alta densidad cuando nadie lo hacía, todo 100% rootstock cuando nadie lo hacía, una viticultura de precisión donde este vino es menos de 1 kilo por planta. El porcentaje, o sea, el promedio es de 780 gramos por planta, donde hacemos un trabajo en la viña de formación desde la poda y después el trabajo en verde de mucha intensidad para lograr la calidad. Y desde el inicio fue incorporar todo el viñedo, es decir, las 5 variedades que tenemos acá, principalmente Cabernet Sauvignon, como un 50%, casi un 50%. Después tiene un importante porcentaje de Cabernet Franc, que es cerca del 30%. Y después ya el siguiente más importante es Carmener, un pequeño toque de Syrah y de Merlot. Y lograr este gran vino para estar en el panteón de los grandes vinos del mundo con las 5 variedades desde todos los distintos Y valles. todas están presentes, el grafito del Cabernet Sauvignon, Sí, la floralidad, la pimienta del Syrah, esa hoja de tomate que el Carmenere le da, esa sensación así como plumpy, especiada también, sí. el Cabernet Franc con esa sabiduría, que es como, más que una pimienta negra, es como una pimienta blanca, Grafito. y el Merlot dándole también esos músculos, ¿no? El Cabernet Sauvignon es los huesos, La el estructura, sí. Merlot es los músculos, la carnosidad es un vino y con los 12 años que tiene, está en un estado de evolución precioso, fácilmente guarda mucho más, pero una joya de vino. Imagínate, Eduardo, todo lo que acabas de decir y es un viñedo de 6 años. Exacto. O sea,
imagínate todo el trabajo que hicimos para lograr con un viñedo de 6 años la descripción que tú acabas de hacer y que además te das cuenta de que lleva 12 años y que podría guardarse 10 más. Entonces, Fácilmente la sedosidad en boca, el finish, o sea, es como, claro, estamos en Chile, no estamos en Italia, pero a mí me encanta una entrevista que hice, alguien que estaba comparando, lo digo con mucho respeto a los amigos de España, pero estaba comparando un vino español con un vino italiano y me habló de los zapatos. Me dijo, zapato español duro, dura, pero es duro. Vino italiano suave, sedoso y dura forever. Se siente ese final sedoso, súper sedoso. Entonces, viñedo de 6 años, 100% barrica nueva. A ese momento, como teníamos la añada 2010, 2011 y 2012 guardadas todavía en barrica, tuvimos que usar barrica nueva para ingresar en 2013. Es el último año que tiene 100% barrica nueva. La barrica no está adelante. 100% nueva, viñedo de 6 años. Y la barrica no está adelante. No hay una... No. Tú describiste muchas frutas. ¿Y por qué es eso que el maquillaje y esos tostados, esos chocolates, esas vainillitas, esos cocos en una viña que tal vez no tiene, digamos, esa raíz hacia abajo extrayendo, pues ¿cómo lograste eso? Bueno, el trabajo intenso en viticultura, el equilibrio de la planta, pocos kilos por planta y exigirle a la planta lo que puede dar en ese momento sin llevarla a los extremos, sin un gran estrés, que se exprese. Está la calidad y la cantidad de fruta que desarrolló, que esa inmensidad de madera no la presenta, no la deja salir, está completamente integrada. Ya esto nos empezó a decir, bueno, aquí, imagínate la calidad que tenemos con 6 años y si seguimos trabajando, vamos a ir en progreso. Este fue el primero que sacamos a degustaciones y a presentaciones y logró 96 puntos con un viñedo de 6 años. ¿Cómo estarán, Cristian? Y aquí estamos tirando una piedra al mar del destino. Tal vez los nietos del señor Vic y Kerry, de Alexander y Kerry, de este viñedo, ¿cómo estarán los Vic del año 2100? Una buena pregunta. Yo me encantaría poderlos probar. Poder llegar hasta ahí. Y es el pie forzado para que mientras probamos el próximo vino, el Vic 2018, me hables de algo que me encantó. Recorrimos la viña. Estoy más que agradecido porque tú eres pues una personalidad, uno de los hombres más importantes del mundo del vino y has sacado el tiempo para recibirme. Nunca olvidaré este día. Pero me estabas hablando que Alexander te dijo, no tengo el tiempo, pero quiero estar en el panteón de los grandes vinos del mundo. Margaux, Sassicaia, Petrus, Romanée Conti, algunos otros más que hemos probado y conocemos. Pero la pregunta que te hago es, o mejor dicho, la petición que te hago es que me refresques o que me repitas o que le cuentes a la audiencia por primera vez, mejor dicho, ¿cómo fue esa conversación de que él te dijo, no tengo el tiempo, pero quiero hacer un vino que compita con los mejores del mundo? Sí, bueno, eso fue la primera reunión que tuvimos y la primera vez que yo vine aquí, que no habían viñedos, nada, esto al principio del 2007. Ya llevo los mismos años que el terroir acá, 18 años. Y claro, yo miraba este terroir y decía, bueno, este terroir es espectacular para hacer tinto, ya las condiciones que se veían del viento, las distintas alturas, los tipos de suelo, ya habían hecho los estudios de suelo. Y la conversación con la familia, con Alex y Kerry, ellos me cuentan que habían recorrido el mundo probando grandes vinos para entender qué es lo que significa un gran vino, para entender el terroir, de darle una mirada ya no de conocedor de vino, porque siempre fueron amantes del vino ellos, sino que la mirada del productor. Y recorrieron y probaron en Chateau Margaux, Lafite, Rothschild, Harlem, Screaming Eagle, fueron a Italia, bueno. Y conversaron con la familia y Alex me dice, bueno, nosotros en esta conversación, alguien de la familia, la FIT, le dice que Alex tiene que esperar 60 años para lograr un vino que esté en el panteón de los grandes vinos del mundo. Entonces me dice, tengo 50, no puedo esperar 60, tenemos que hacer algo más rápido. Y bueno, comenzamos ahí a hacer un trabajo de hormigas, de relojería, y hay muchas definiciones, pero de ir trabajando cada uno de los detalles, cada uno en el equipo donde le toca, se dedica
al detalle, a lograr el objetivo. Nosotros como equipo de enología, el equipo de viticultura, que estamos muy unidos, el equipo comercial, el equipo de marketing, todos hacen un gran trabajo para ir a los detalles y fuimos cubriendo cosas que, claro, cuando nos veían hacer lo que estábamos haciendo, en la época del 2013, decían, bueno, esta gente está loca. Claro. 10.000 plantas por hectárea en Chile, ¿para qué? Nunca se ha usado eso. Eso es en Francia, pero no aquí. 100% rootstock, ¿para qué? Si en Chile no se necesita. Este tipo de viticultura tan intensa en labores y esto de sojar y hacer el túnel y esto, ¿verdad? Las técnicas que usamos, es toda una locura. Bueno, esa locura linda nos llevó a tener un resultado en pocos años, poder meternos en este panteón de los grandes vinos del mundo, ser considerado de los 4 Grand Crus de Chile, pero somos los que tenemos 17 años, el resto todos pasan los 100. Sí, estuve con el amigo Enrique Tirado y bueno, esos llevan casi 140 años. Sí, claro, que por lo demás Enrique, un gran enólogo de Chile. Bueno, en poco tiempo logramos meternos ahí a través de todo lo que estábamos haciendo, nuestra filosofía, el holismo, nuestra vinificación la llamamos enología circular, que es incorporar todo lo que tenemos a través no pasa nada, todo es en vivo, amiga, tranquila. A mí me ladran perros en mis entrevistas, no pasa nada, no te preocupes. Eso le da la espontaneidad al programa, ¿no? Sí, así es mi estilo. La gente me sigue y estamos en una viña que está viva, que se está moviendo y que hay visitas, y la jefa de todo lo que es el proyecto de mercadeo le llegó una llamada seguramente para pedirle una orden de Vic. Claro. Oye, en un restaurante que todo el mundo quiere ir, hay ruido y los pots, the pans, los huevos, los gritos, hágame un brisket, it happens. Sí. Así que no pasa nada, hermano. Y sabes que este es el pie forzado para el próximo vino. A mí me dio tanta alegría cuando vi que este vino del 2021 obtuvo 100 puntos, porque más allá de la calidad del vino, que te haya pasado a ti, porque ciertamente Alexander y Kerry pues son, digamos, además de los propietarios, los visionarios, los soñadores. Tú un poco eres la hormiga de trabajo de aquí, ¿no? Que lideras un equipo, y que te haya pasado a ti, una persona humilde, sencilla, que uno le manda un mensaje, te contesta sin tener que hacerlo. Viste que en este mundo por ahí hay muchos divos y muchas divas que a veces pues se dan una coba, se dan un puesto. Y me alegré muchísimo cuando vi que había sacado 100 puntos con este 2021. ¿Qué se siente que hace 17, 18 años, donde estamos sentados, no había nada? Yo estaba recién en ese entonces casado. Yo me casé en ese año, en 2008. Aquí no había mucho, no había nada. Y 17 años después, tienes un vino con 100 puntos. Eso no es normal. ¿Cómo te sientes? Porque tú estuviste desde el principio. No es que de repente llegaste como director de enología al Real Madrid, a Vic. Tú montaste. ¿Qué se siente? Pues llegué verdaderamente desde el inicio. De hecho, te voy a contar una anécdota que no siempre la cuento, pero porque la memoria a veces... Cuéntame, este programa no lo oye nadie. El 2007 fue el último año que yo tuve esa vendimia en la otra bodega que yo trabajé, Terramater, que le tengo mucho cariño a la familia Canepa, en especial a doña Gilda Canepa y a don Alfredo Esquiapacase, que ellos me permitieron formarme como enólogo joven, y eso se los voy a agradecer toda la vida. Y el 2008 habíamos recién plantado lo del 2007 en Vic. O sea que el 2008 teníamos las plantas tan nuevas que no podíamos producir uva. Así que es la única añada que no hice vino. Y era tal mi desesperación en marzo de no estar en la vendimia corriendo, que la fermentación, prueba el vino. Habías hecho vino de forma ininterrumpida desde los 90. Desde el 97. Y era tal me faltaba ese estrés, esa rica sensación de la vendimia. Ese de caminar al borde de la navaja. Sí, que llamaba a mis colegas. Oye, ¿qué estáis haciendo? No, estoy echando el Cabernet Sauvignon, estoy fermentando. Y tú no tenías nada para hacer. Y yo partía a la bodega de ellos, a probar con ellos, a meterme a la bodega, a ver ese que corrían porque se le reventó la manguera, entonces chorreaba el vino, que esto, que se iba a la bodega de mis amigos. Y te preguntabas alguna noche acostado con tu esposa, ¿estaré haciendo lo correcto? Y bueno, ella fue una de las que con la familia que me empujó a entrar en esto y tomar este desafío.
y ser parte hoy día de un equipo espectacular. Aquí todos hacen un gran esfuerzo. A mí me toca muchas veces ser la cara y hablar de esto, pero hay un equipo fantástico atrás, todos muy comprometidos. Y claro, a tu pregunta, desde eso, de no poder hacer vino a llegar a esto en poco tiempo, ha sido un desafío impresionante y eso nos deja tranquilos en el términos de que nos valida el gran esfuerzo y el tipo de trabajo que hicimos y cómo nos diferenciamos. Hicimos las cosas todas distintas y lo hicimos, yo diría que de alguna manera, con estos premios, bien. Pero también nos pone otro challenge. Y aquí te voy a contar otra historia, porque eso significa que tenemos que seguir. La vara está muy alta. Claro, Cuando entonces, te va bien, claro, te va bien, hay una gran felicidad, pero hay una gran presión, hay un gran estrés de ya la gente está esperando un gran vino de parte mía, entonces esas decisiones que tienes de que cuando recojo, debe haber una presión enorme de que después de un 100 puntos, es como Spielberg o es como Scorsese, que hace un peliculón, nominaciones, premios, box office hit, y de repente, claro, es feliz, lo celebro, pero hay una presión enorme que ya se está esperando eso de ti. Entonces, pero bueno, nuestro espíritu es siempre evolucionar, ir más allá, no nos quedamos tranquilos, vamos buscando nuevas respuestas y claro, valida todo el esfuerzo que hicimos y nos pone otro challenge que es seguir. A mí me pasó, bueno, todavía no llegamos al 21, pero... Que no llegamos, yo me lo tomé ya. Sí, bueno, yo todavía es una locura y lo sí, quiero catar contigo. Sí, la última historia, cuando recibimos la noticia, yo estaba justo viajando desde Inglaterra a Estados Unidos, hice Londres, Nueva York, y Nueva York tenía que ir a Atlanta, porque nosotros siempre participamos ahí en el Wine Auction y por primera vez éramos nosotros los Guest of Honor. O sea, me tocaba representar a Vic como el primer Guest of Honor de esta Wine Auction, de esta feria de vinos de Atlanta que lo hacen todos los años, y éramos los primeros sudamericanos premiados. Así que me tocaba ir y que si yo llego al aeropuerto de Atlanta, después de bajarme el avión, cuando uno viene en el airplane mode, ¿no? Entonces prendo el teléfono, saco el modo avión y WhatsApp del teléfono explotado, se vuelve amigo. loco. Plum, 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 yo te mandé plum. un mensaje también felicitándote de los 100 puntos. Y se empieza a volver loco y 40 mensajes, 50 mensajes. Yo, la verdad, me asusté, dije, algo pasó en mi casa. Claro, ¿qué pasó? Siempre me llegan, pero a este nivel era una cuestión que pum, pum, pum. Claro. Entonces, o terremoto en Chile, otra vez. Algo pasó, veo la cosa y veo 100 puntos, 100 puntos. Y me dio una alegría, pero yo estaba en el aeropuerto de Atlanta, que creo que es el más grande, ¿no? Sí, y de más vuelos, el de más tráfico en Estados Unidos, una locura. Hay gente que caminaba para allá. El Jackson, Jackson. Ningún amigo, nadie quiere abrazarse. Yo miraba para allá, pasaba gente por un lado, para gente por el otro, yo solo con esta felicidad. Es que eso es ganar el mundial para un enólogo. Un 100 puntos lo logran muy, muy poco. Claro. Y bueno, con esta alegría, bueno, lo primero que hago... como una cosa inconsciente, pesco el teléfono y llamo a mi padre. Porque qué belleza. ¿Qué otro hombre puede estar feliz con lo que tú haces? Solamente tu padre. ¿Y aún vive tu padre hoy al 2025? Sí. ¿Cristian también se llama? No, se llama Guido Vallejo. Guido Vallejo. Bueno, y lo llamo papá, se pone a llorar y bueno. Y luego de eso pasan 5 minutos, y hablo con mi señora, llamo a Kerry y a Alex, que sé yo, paso 5 minutos y bueno, digo, ¿y ahora qué? Ahora tengo que hacer un vino de 101 puntos. Ahora tenemos que seguir. O sea, la alegría me duró 5 minutos para volver a cuestionarme y volver a hacer la interrelación. ¿Qué tenemos que hacer? Así son los genios y los perfeccionistas. Así que bueno, ahí estamos trabajando nuevas cosas y haciendo... Pero sabes que te pilla, o mira qué interesante que esto te enteras en un aeropuerto, y yo no sé, ¿verdad?, si tú lo haces. Yo creo que los grandes hombres realmente siguen trabajando. Los otros, los que son adictos a las cámaras y a las fotos y a los laudos y a las glorias, tal vez están pensando siempre en ellos, pero no sé si tú te has puesto a pensar como parte de esta gran victoria, de autofelicitarte y decir todas las horas en aviones, dejando a mis hijos, jet lag, entrando en hoteles, a veces en un hotel el aire se dañó, la calefacción se dañó, recorriendo el mundo lejos de tus hijos. O sea, si te tomas el espacio para decir,
he trabajado mucho y voy a disfrutarlo un ratito. Sí, mira, yo creo que sí, hemos trabajado mucho y lo digo en plural porque vuelvo a repetir que a mí me toca hacer la cara, pero somos varios que transpiramos aquí. Y, y sí, me pone contento que todo este esfuerzo, primero logramos el objetivo de lo que queríamos todos, dejar feliz también a la familia, de validar el hecho de que este equipo enológico chileno sin asesores logre este triunfo. Nos pone contentos y como te digo, eso es un incentivo para seguir. Y así lo hemos tomado y yo personalmente lo tomo desde esa mirada de como un incentivo para seguir haciendo historia con Vic y si nos transformamos en un grano de arena que haga que Chile sea mirado desde una perspectiva diferente con lo que se puede hacer y nosotros somos partícipes de eso, más feliz me Y Alexander y Kerry, oye, qué atrevimiento el mío, así llamándolos por su primer nombre como si los conociera, pero deben sentirse que contrataron a Messi. Joan Laporte en el 2003-2004, cuando firman, Messi era chiquito, y todos los triunfos que trajo, ¿no? En esos 15 años que estuvo en el Barça, más o menos desde que vi que está allá afuera, de una forma reiterada, todo lo que has logrado es impresionante, de verdad, porque Vic se supera y solamente compite contra Vic. Vamos a catar el 2021, que he abusado mucho de tu tiempo, y te quiero preguntar algo. O sea, el 13 tenía los 5 varietales que tienes plantados aquí, Syrah, Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon. Sí. Acá en el 2018 ya se va cerrando. Sí, ya es una mezcla Cabernet Sauvignon, 75%, 25% de Cabernet Franc, cuando ya nos empezamos a dar cuenta que el Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc nos llevaba a este viaje. Es un 98 puntos, pero además es un año importante que lo llamé la personalidad. 98 puntos del 2018. El 2018. Es que sabes que yo te veía pegándole en el palo. Para los que tenemos la enfermedad del fútbol, mi primer mensaje esta mañana fue: podemos ver Chile-Argentina en Vic, sí, porque así que todo aquí es reiki, no hay televisores y demás. Y me dijiste en el salón de juego, me dijiste. Sí. Para los que tenemos la enfermedad del fútbol, decir pegarle en el palo es que estuviste cerca. Y yo veía 98, 99, 98, porque hay muchos críticos. Entonces yo decía, ya mismo llega el 100 para Cristian. Sí, así es que, pero fue importante y por eso lo tenemos acá en esta degustación, porque fue el año de la personalidad. Ya con 10 años el viñedo mostraba una personalidad en cada una de sus parcelas y fue el año que nos llevó a pensar en la enología circular. Porque nosotros veníamos haciendo nuestros vinos de una forma muy orgánica, muy natural, sin intervención, pero las barricas eran de Francia. Entonces eso me hacía ruido, de como, bueno, mostremos esta personalidad en la forma más pura. Y eso significa que tenemos que hacer todo desde aquí. Y ahí comienza la idea de barroar, hacer nuestra barrica, tostarla con nuestro rol. Empieza la idea de amfoir, hacer las vasijas de arcilla con nuestra arcilla. Y eso hace la diferencia, hermano. Es que te felicito porque 98, 99 y cada vez le agregabas un punto adicional. Es como, por ejemplo, Agassi, que me encanta el tenis también, en un momento dado tuvo que mejorar su servicio y su backhand, porque el forehand era el animal de él y el return of serve. Entonces, no te quedabas satisfecho con el 98, con el 98, 99 y buscabas qué está faltando y cerraste el círculo con el 100. Sí, así fue nuestro trabajo y aquí encontramos la respuesta de nuestra enología circular, que es un concepto nuevo. Y bueno, nosotros siempre desde la humildad, hemos logrado varias cosas, pero bueno, creo que si somos un aporte y la tecnología circular, alguien más la toma y la desarrolla, significa que sí hicimos algo que marcó y que sirvió y que ayudó. Pero siempre desde el lado de la humildad, el respeto. Y la curiosidad. Eres humilde, pero eres muy curioso. Y eso es buenísimo. Bueno, siempre tenemos ese bichito de buscar y buscar cosas. Por eso ahora estamos trabajando otro tipo de tostados y buscando respuestas. Y siempre buscando algo más para darle mayor complejidad a los vinos. Entonces el 18 fue eso, ¿no? Y por eso lo puse acá para degustarlo contigo, porque nos generó pensar distinto, entender diferente nuestro terroir, ir más al detalle en el terroir, involucrar nuestro terroir 100% en nuestra vinificación y empezar a hacer vinos
desde, con y para la naturaleza. Habla en 45 segundos, porque hace un rato dije que este podcast no lo escuchaba nadie, pero la realidad es que en 51 países tenemos suscriptores. Lo dije para que nuestra amiga que le sonó el teléfono no se sintiera mal. Háblame un poco de la enología circular. Nos escuchan en Sri Lanka, en Singapur, en Indonesia, en Colombia, en México, en Panamá, en Puerto Rico y así muchos otros. Y alguien nos está escuchando que quiere ser enólogo, él o ella. ¿Qué es la enología circular? Bueno, la enología circular, bueno, la definimos nosotros, pero en realidad es crear, y nosotros hablamos de crear el vino, porque las familias, como les gusta el arte, ellos sienten que el vino es arte. Yo la verdad le digo, yo no soy artista, yo soy enólogo, pero si el vino es arte, desde mi punto de vista creo que es el único arte que tiene dos autores, el enólogo, él o ella, y la naturaleza. Bueno, crear tu vino a través solo de los recursos de tu lugar, con distintas técnicas, pasando por lo natural, orgánico, biodinámico, sin intervención y regenerativo. Es decir, que solo con los recursos del lugar tú puedas crear tu vino, darle la intensidad y la personalidad a través de la interpretación que hace el equipo enológico del lugar, porque esa es la enología. Una vez alguien me preguntó, si tú tuvieses que agregarle algo a tu terroir, ¿qué es lo que agregarías? Y mi respuesta es, bueno, nada, porque no sería mi terroir. De eso se trata la enología, de interpretar el lugar y una vez que tú lo interpretas, sacar la mejor versión para compartirla con los demás. Porque si fuera, no, me gustaría tener la roca que tienen en la Borgoña. Bueno, entonces, Borgoña, sí, no es mi no es Millahue. Yo, como equipo, lo que tenemos que hacer es interpretar Millahue para sacar la mejor versión, tenerla en la botella y compartirla contigo en Puerto Rico, compartirla con alguien en Estados Unidos, compartirla con alguien en Sri Lanka, con alguien en Singapur, con alguien en Brasil, y que ellos sientan lo que significa Millahue mirado con los ojos nuestros. Que eso fue un poco lo que me llevó a la enología a mí también, ¿no? Con mi familia somos productores, el vino siempre estuvo arriba de la mesa para mí, pero entré en la enología cuando entendí que el vino era la interpretación de un lugar que yo compartía, la interpretación que yo le daba a un lugar que yo compartía con los demás. Porque esa es la esencia del vino, compartir. Y bueno, eso es lo que nosotros buscamos con la enología circular, es decir, compartir el sabor del lugar solo con los recursos que tenemos acá, para que no exista intervención ni ruido desde afuera y sea solo la sensación del vino. La vida, el arte y el vino tienen en común aquello que Benedetti dijo, la vida es ese paréntesis, no es un ratito esto. Y yo creo que es mejorar lo que se nos dio y dejarlo igual o mejor para los que vienen. Y esto de la enología circular es un poco preservar el medio ambiente con la aspiración de que este ratito en el que tú y yo y todos los que nos escuchan estamos, disfrutemos el vino y haya fe y esperanza de que los que vienen después lo puedan probar tan rico o mejor. Exacto. Vamos al último vino, hermano querido, porque ya vamos a cumplir una hora y ha sido una entrevista para mí inolvidable. La Piuvel, que es una botella preciosa, vayan a buscarla, porque ya de por sí la botella, después que usted se ha tomado el vino, usted la puede poner con unas florecitas en su casa y es una belleza. Háblame de la Piuvel y por qué la pusiste al último. Sí. ¿Qué nos puedes contar de la Piuvel? Bueno, vamos a entrar en la historia de la Piuvel y antes de eso quiero terminar con el 21, que es una mezcla de Cabernet Franc, 77%, 23% de Cabernet Sauvignon. Se invirtió. Sí. Vamos para atrás, discúlpame. Sí. El Cabernet Franc es el protagonista del 21. El del 21. Y bueno, es el primero donde la enología circular se desarrolla completamente, porque el 18 comenzamos con ella. Entonces las barricas no eran 100% hechas por nosotros, fue el 25%. Y ya el 21 es 100% las barricas hechas por nosotros. Además el 21 tiene 10% de vasijas de arcilla, el 18 no tiene arcilla. Entonces, por eso esa frescura del 21. Incorporó todo este nuevo concepto. Tiene fleuroir, que es fleur y terroir. Nosotros cosechamos flores para atraer levaduras nativas desde el terroir, que no son las que están sobre el racimo. Hemos incorporado 3 nuevos cepajes de levadura que
están dándonos nuevos sabores y que están en el 21 y no estaban en el 18, que es una técnica que desarrollamos nosotros, que escribió Wine Spectator, que es única en el mundo, que eso además lo hacemos regenerativo, agricultura regenerativa. Y entonces el 21 es la expresión de esta nueva enología circular, con entender este terroir de otra manera. Cuando presentamos esta nueva mezcla a la familia y al equipo, todo el mundo lo probó. Pero qué belleza, porque el vino se ha ido chilenizando más, si eso se puede decir. Me acabo de inventar esa palabra, licencia literaria. Lo que hizo esa diferencia de 1 punto, ¿no? O de 2 puntos, el 98 al 100, es afincarlo más en donde estamos, ¿no? Y hacerlo incluso más de Millahue. Exactamente. Fue leer ese momento. Entonces tú me preguntas, ¿volverías atrás a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc? Sí, porque nuestro compromiso es entregarte la mejor versión que podemos para ese año. La mejor interpretación de este lugar, la más pura para ese año. Si hay que volver a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, lo vamos a hacer. Porque de eso se trata bien. De innovar, de cambiar, de ir más lejos, de buscar lo mejor. No de quedarse con lo mismo. O sea, tuvo un buen resultado, sí, pero no necesariamente el siguiente deja de serlo. Sí, no puedes estar amarrado por una receta. Yo creo, Claro. yo creo que la decisión no es tuya, es del año, Es es del de año. la naturaleza, Por es eso. de cuánto llovió, es de cuánto pegó el sol, Claro. y es de cuánto Chile, porque estás en Chile, estás en un viñedo maravilloso aquí en Chile, te regala. Por Porque eso. al final del día la tierra chilena te regala estos vinos. Exactamente. Por eso que esta creación o este arte tiene 2 autores. El hombre como ser humano, ¿cierto? El enólogo, él o ella, y la naturaleza. Así es. Vamos a la Puyol. Vamos a la Puyol. Y la última pregunta que te hago sobre Vic, porque no quiero pues tampoco detenerme mucho acá, pero 2021, 100 puntos, el Vic que está en el mercado ahora ya es el 22 o... No, 21 todavía, que además es doble 100 puntos. Tuvo 100 puntos con Gilbert Gaillard también, una revista francesa importante, como considerada como el Wine Spectator de Francia, donde no habían dado un 100 puntos por 15 años. Y el último había sido un champán. Y siempre habían sido vinos franceses. Entonces, que después de 15 años... Estoy sirviéndome un poquito más porque me dijeron estás en tu casa cuando sí, entré por aquí. Entonces, y lo tomé a pecho. Sí. ¿No sabes por qué me lo serví de nuevo? Porque el primer vino, y aquí estamos cerrando círculos, me dijiste pues que era el Cabernet Nouveau, un poco emulando el Beaujolais Nouveau, este vino fresco de la misma añada. Pero aquí, con esta incorporación de la ánfora, es impresionante cómo un vino tinto puede ser un Montrachet de Borgoña, una elegancia suprema, con acidez, con frescura, pero sin perder ese nervio y esa fuerza telúrica de 2 varietales que en Chile se dan de una forma fantástica. O sea, es un vinazo. Me encantó esa descripción de energía telúrica. En movimiento, sobre todo en Chile, en el cinturón del planeta que son los Andes. Una energía telúrica, claro, pero frescura, flores. Te voy a decir algo muy loco, pero aquí en Vic todos están locos, pero locos genios, como era Picasso o Dalí. O Neruda, que era genial también. No sé si loco, pero borracho sí, y hubiera disfrutado con nosotros aquí. Pero es un vino que en el fondo tiene un alma femenina y de blanco. Los grandes vinos que yo he tomado en España, en Francia, en un momento dado pasan de la potencia y esos aromas inolvidables a una frescura que te deja mejor como persona, te limpia y al salir ya es un vino que no puedes olvidar, no tanto por el vino, sino cómo te hizo sentir ese vino, si me dejo entender. Sí. Gracias por eso. Puyol. Bueno, la Puyol comenzó y nació en el 2011 cuando entendimos que había 2 valles del campo que nos daban una personalidad distinta y sobre todo con el Carmener. Y fuimos desarrollando entonces un espacio donde la personalidad del Carmener fuera el leitmotiv de este vino. El 2022 una mezcla que es 81% Carmener, tiene 5% de Syrah y el resto es Cabernet Sauvignon.
Entonces, a partir de ese entonces, el Carmener ha ido ganando importancia en esta mezcla hasta hoy día, donde las barricas que se usan de barroar para esto tienen un tostado especial. Este es 19% en vasijas de arcilla, lo que le da nervio al Carmener. El Carmener normalmente tiende a tener un rico volumen en boca, Sí. y entre las vasijas y el Cabernet Sauvignon le logramos darle un nervio, elegancia al Carmener, sin las piracinas, con mucha fruta negra. Creo que es pero siempre gordito con siempre, su jugo. claro, siempre Es gordito. un gordo guapo, como Sí. Elvis Presley al final, que estaba gordo pero nunca dejó de ser guapo. Claro, tiene su volumen, su centro de boca, pero le logramos dar la tensión, el movimiento y la fineza para lograr un Carmener elegante, con movimiento, sin perder la esencia que es ese volumen en el centro de boca, sin perder las blackberries, las moras, las especias, pero sin la pitacina. Es decir, logramos con el trabajo darle esta personalidad. Es verdad que la piracina no está, aunque sí hay ese... Mira, cuando Marisabel y yo estábamos recién casados, a mí me enviaron a una convención de abogados en Nuevo México. Y todo lo que te servían tenía chili pepper, todo lo que tenía como estos pimientos, estos ajíes, y muchos carmeneres tienen esa nota como de chili pepper, ¿no? Como cayenne, como una pimienta, pero muy exagerada. Sí, y aquí está, y aquí me quedo más en la especia que en claro, el chili pepper. Claro, eso es. Tienes esa pimienta negra, blanca, pero equilibrada, que es parte de la esencia de la variedad, pero tiene una cierta concentración como esta, lo hace agradable, le da una complejidad, le da un tono más. Tiene 20 meses en barrica, y tiene su propia vinificación, viene de su propio lugar. Y por otro lado, es el vino que pone todas las pasiones de la familia juntos, porque su etiqueta es una obra de arte de un artista chileno, Gonzalo Cienfuegos, que puedes ver en el hotel. Está en una de las habitaciones que se llama Cienfuegos y que consiste en 3 botellas pintadas. Una de ellas es la Piubel, y de ahí viene su nombre, porque... La Piubel, que es la niña bella. La más bella. La más bella. La Piubel, la español, Piu italiano, Belle francés, la más bella, que viene de la expresión que hizo Carrie cuando vieron esta obra, y de las 3 botellas ella toma esta y dice, "This is the most beautiful", esta es la más bella. Entonces, de ahí se le ocurrió a ellos, dice, bueno, esta entonces tiene que ser la etiqueta para este vino, que ya también fue algo rupturista en su momento. Estamos hablando de 2015, cuando no habían vinos etiquetados de esa naturaleza. Jamás. Cuando yo vi esa botella en una tienda dije, este es el unicornio en etiqueta, porque puede ser una etiqueta espectacular y el vino malo adentro. Bueno, eso fue lo que la diferenció, porque el vino era espectacular por dentro. Y el vino era espectacular, y se juntaron dos cosas, y hoy día la Piubel vuela en Brasil, vuela. Mira, y con esto vamos cerrando, porque ya la Wine Wife me tiró una mirada como que tengo hambre. Estábamos en Miami hace poco, la familia de mi esposa, pues, mitad cubano por el lado del papá, viven todos en Miami. Le regalamos al esposo de Carmen Chu, la hermana de mi suegro, una botella de Piubel que Perry de Agostino, a quien le mando un abrazo, me la dio, y me mandaron una foto a los 10 días. Dice Carlos Benítez, nuestro tío allá, que este vino es una maravilla y que la botella, pues muchas veces es un arte, o la etiqueta, no un arte, un artefacto del mercadeo. Entonces a veces tú tienes botellas preciosas, etiquetas vistosas, y el vino, pero aquí el vino equipara o supera la botella, el arte. Claro. Eso fue justamente lo que la hizo despegar, porque imagínate cómo son de aventurados y de tomar el riesgo, que deciden usar esta botella cuando no era famosa, cuando no habían vino así, y que tú llegabas al shelf, tomabas esta botella y decías, bueno, estos tintos, blanco... No sabías qué era. Es como cuando uno es pequeño, que está uno razonando y aprendiendo a descartar, que te hacían el ejercicio y te decían, ¿cuál es el distinto? Te ponían una manzana, una pera, un guineo y una bicicleta. ¿Cuál está fuera de orden? Cuando tú vas a una tienda de vino, ves 1000 botellas y de repente la Piubel es la que no se parece a ninguna. Sí. Entonces, claro, toda la gente lo elegía, después se le explicaban, lo probaban y volvían por el vino. Y después hace el efecto en un restaurante, por ejemplo. Pasa mucho que alguien pide, la Piubel está sobre la mesa y el de al lado me la botella. ¿Qué está tomando el señor de al lado? ¿Qué es lo que es eso?
Entonces empieza la curiosidad y lo piden y les gusta el vino. Y así ha hecho el mouse to mouse y ha ido creciendo. Y hoy día es un hitazo en distintos mercados. Le ha ido muy bien, ha sacado Masters en Drink Business, Master Carmener, en Decanter, tiene muy buenos puntajes también. Y ha sido un desarrollo y estamos contentos de que la expresión del Carmener de este terroir es a través de la Pubel, del Cabernet Sauvignon o el Cabernet Franc con Vic o Millacala. Me encanta que en tus dos vinos top estás chilenizando la ecuación, porque estás ahora usando pues tueste de roble de acá y estás apostando al Carmener que ha distinguido a Chile tantísimo por los últimos 20 años. Te agradezco, vamos a almorzar ahora y luego cuando estemos allí haciendo la entrevista para las otras plataformas, hablar de lo que viene, de algunos proyectos a futuro, para que nos dejes ahí un atisbo de lo que puede ser el porvenir, porque todo lo que están haciendo aquí en Vic lo están haciendo bien. Amigo querido, gracias por recibirme, gracias por darme 70 minutos. Sé que te han entrado varias llamadas y sé que no te has detenido en ningún momento para los amigos primero. Te agradezco de todo corazón. Gente bonita de Puerto Rico y de todos los países que me escuchan, descubran los vinos de Vic. BV, B baja, B corta, V instead of B. For those listening here who are trying to understand Spanish through my podcast, BVIK, Vic, búsquenlo en su plataforma, son vinos inolvidables y es un lugar puesto aquí por la mano de Dios y el atrevimiento de los seres humanos. Gracias, amigo. Muchas gracias. Ha sido un placer. Mi gente, recuerden suscribirse a nuestro podcast, dejarnos un comentario, compartir esto con quien usted entienda le pueda dar provecho y recordar que en el mundo del vino lo importante no es la meta o el destino, sino el viaje y el recorrido. Voy a brindar contigo y que se escuche con el vino de los 100 puntos. Salud. Salud. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share. Recuerden que este episodio fue traído a ustedes por Planet Solar y a mi amigo José Luis, a quien puedes llamar al 787-690-6444 para una consulta libre de costo para que pongas las mejores placas solares en Puerto Rico en tu casa y así protejas tus vinos de cualquier interrupción eléctrica. Síguelo en las redes en JLR Planet Solar. Y recuerden que en Caguas Expressway, la capital Ford de Puerto Rico, vas a encontrar el carro que necesitas. Llega hasta su tienda en la carretera número 1 de Caguas. Búscalos en las redes como Caguas Expressway y por supuesto llama al 787-337-9779 para que tengas acceso al mayor inventario de Ford en Puerto Rico.